Después de haber hecho nuestras oraciones respectivas de inicio, vamos a iniciar ya con nuestra lección divina, que es la de este próximo domingo, que ya va a ser el cuarto domingo de Cuaresma, que es 3 de abril. Ahora nuestro evangelio es de San Juan, del capítulo 9, del versículo 1 al 41. Entonces vamos a pasar a decir directamente ya versículo por versículo después de que hemos leído varias versiones. La primera parte, San Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 41. La primera parte lo vamos a dividir como en 7 actos, vamos a decirlo así. Vamos a hacer 7 pausas. Está dividido porque está bastante largo. El del primer versículo al 8 nos dice: en aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. Mientras ese día tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. En estos versículos que acabamos de leer, podríamos reconocer algo en especial. Primero, lo que ya hemos estado dividiendo. ¿En qué lugar me encuentro en este pasaje del Evangelio? ¿Cuáles son los personajes que se están mencionando? De esto que acabamos de leer, de estos 5 versículos, como no nos ubica en un lugar geográfico, es precisamente el camino a Jerusalén, porque recordemos que Jesús va hacia Jerusalén, ¿verdad? ¿Acompañado de quién? ¿Quién está presente en estos personajes con Jesús? Aparte de Jesús, ¿quién más está mencionado en el texto? Los discípulos. ¿Quién más? El ciego de nacimiento, ¿verdad? Porque nos hace mención aquí, especificado, ciego de nacimiento. ¿Alguien más? ¿Quién? Los padres, los menciona, los padres del ciego también. ¿A quién más menciona el texto? A Dios, menciona a Dios. Es otro personaje que está mencionado aquí en este texto. Si vemos lo importante que menciona estos 5 versículos, aquí, porque como está un poco largo, vamos a ir explicando el texto un poquito más para ampliar el punto de estos 5 versículos, porque no podemos hacerlo todo completo porque está bastante largo. Entonces, aquí entre los personajes que menciona el texto, al inicio, primero Jesús va pasando por ese lugar donde está ¿quién? Un ciego, ¿verdad? De nacimiento. Entonces, pero antes de la palabra ciego de nacimiento, Jesús dice: vio a un hombre ciego de nacimiento. Como que él resalta más el ser hombre que el hecho de que haya nacido ciego, ¿sí? Entonces para él es un hombre y es algo importante. Ahí no están presentes los perjuicios en Jesús, ni tampoco las leyes que tenían los judíos de que si eres ciego, si eres leproso, si eres niño, es a un lado, ¿verdad? No, ahí para Jesús es un hombre como cualquiera de nosotros. Es importante resaltar. ¿Qué otra palabra o qué otra frase sería importante resaltar en estos versículos? Para que se demuestre lo que Dios quiere hacer. Porque como el cuestionamiento era de que ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por culpa de los padres, por pecadores o porque él es un pecador? Entonces ninguno de los dos, sino que se manifiesta en él las obras de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. La gloria de Dios, exactamente. ¿Hay alguna otra frase importante que tuviéramos que recordar de aquí, de estos 5 versículos? ¿Quién dice el que es? Dice: mientras estoy en el mundo, soy la luz
del mundo. Es algo importante de recordar de estos versículos, ¿verdad? Muy bien. En el versículo 6 nos dice, dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, ¿verdad? Y le dijo, ve a lavarte la piscina de Siloé. Siloé significa enviado. Y él fue y se lavó y volvió ya con vista, el ciego. Aquí en estos tres versículos, del 6 al 8, ¿cuáles serían palabras importantes que resaltar, que nos digan algo? Que le untó el barro. ¿Y cómo hizo el barro? Fíjense. Con la saliva. Si nosotros recordamos y nos remontamos a Génesis, podríamos recordar que Dios tomó tierra y luego con su aliento de vida formó al hombre, que sería en este caso pues nos menciona a Adán, ¿verdad? Entonces aquí está precisamente volviendo a suceder lo mismo. Aquí hagan de cuenta que es como una catequesis bautismal. ¿Por qué? Porque el ciego aquí recibe la luz, ¿sí? Porque después de esto, él ya tiene vista. Y luego dice que ahora ya es un hijo de Dios. Igual que cuando nosotros somos bautizados, ¿verdad? El Espíritu Santo nos forma como unas nuevas personas, somos hombres nuevos y ahora ya somos hijos de Dios. ¿Y qué hace? Porque digo que una catequesis bautismal, porque después le dice que vaya a la piscina y se vaya a lavar, o sea, se sumerge en esa piscina que ¿cómo se llamaba? Siloé, que significaba el enviado. ¿Y quién es el enviado aquí? Jesús, ¿verdad? Jesús es el enviado. Entonces él se sumerge en Jesús ahora, igual que en el bautismo. Nosotros somos sumergidos en esa agua bautismal, donde eso nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, somos hombres nuevos y hemos recibido esa luz del mundo que es Jesús mismo, ¿sí? Por eso hagan de cuenta que en esa acción de lavado de los ojos del ciego estamos viendo lo que sería una catequesis bautismal. Muy bien. Ahora veamos el siguiente versículo. Después de que en el versículo 6 dice, él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, el ciego responde, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Del versículo 10. Entonces todo eso se suscita en qué lugar. Si nos ubicamos, ¿en qué lugar estaríamos? Según lo que nos está diciendo el texto. ¿Dónde estaba pidiendo? ¿Dónde normalmente se ponen los afuera del templo? ¿Sí? Afuera del templo. Y entonces el ciego contesta, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Y contestó, no sé. ¿Sí? O sea, esto así dice textualmente. Nos ubicamos, ya estamos en el templo, afuera del templo. Probablemente ahí junto estaría la piscina de Siloé. Y entonces todo esto sucede. Los personajes son los mismos, ¿verdad? Solamente que los que estaban a su alrededor eran los que lo veían cuando entraban a ese lugar y ya supuestamente lo conocían porque unos decían se parece, pero no es, no, sí es. Entonces, ahí solamente sucede eso. Él ya está viendo y a él lo cuestionan que quién fue el que le hizo eso y que dónde estaba. Y él solamente dijo, no sé. En el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, pero era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Aquí es importante, nosotros conocemos de lo que sabemos de la cultura judía, ¿qué significa para ellos el sábado? Era día de descanso, no se podía realizar ninguna actividad, ¿sí? Nada, absolutamente nada.
También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, vuelve a contestar lo mismo, a repetir lo mismo. Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Ahí la ley ante todo para ellos, los fariseos, ¿sí? Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Entonces ya estaban divididos los fariseos, unos que reconocían lo que había hecho y otros que estaban castigando lo que había hecho, ¿verdad? Por ser más legalistas. O sea, hay fariseos muy fundamentalistas, muy conservadores con sus tradiciones, y otros que como que entienden un poquito mejor lo que está sucediendo y viendo, y a lo mejor tengan un poquito más de sentimiento. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Aquí de este pasaje, de estos versículos del 13 al 17, ¿qué es interesante recordar? En cuanto a la ley se refiere, hay algo que es aquí básico para los fariseos. ¿Qué día era? Que era sábado, y que ahí no se hacía nada, no se realizaba ninguna actividad, ¿verdad? Ninguna acción, no importase lo que fuese. Entonces, y luego la respuesta del ciego, ¿qué dice el ciego? Que es un profeta, el reconocimiento de quién es ese que acaba de hacer lo de regresarle la vista a él. Muy bien. Del versículo 18 al 23 dice, pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y habían recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres. Había dudas y les preguntaron. A los padres van y le preguntan, ¿es este vuestro hijo de quien decís que vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos nosotros. ¿Y quién ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntaselo a él, que es mayor y puede explicarlo. Sus padres respondieron así porque tenían miedo. Y ese miedo era pues, precisamente a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, pregúntenselo a él. El texto así tal cual nos hace ver algunas palabras importantes de lo que les está pasando a los judíos y de lo que están sintiendo los padres. ¿Qué está pasando entre los judíos? Primero, hay una división, ¿verdad? Unos creen y otros dudan o no creen precisamente. Entonces van y les preguntan a los padres. Los padres saben que ese es su hijo y que pues, nació ciego. Pero de lo que acaba de suceder, dice, pregúntenselo a él ya es mayor, ¿verdad? Debido a que hacen dan esa respuesta a los padres. ¿Qué sentían ellos? Ahí hay un sentimiento presente. Miedo, es un sentimiento, ¿verdad? Entonces, ahí está presente el miedo en los padres, porque sabían qué pasaría si ellos afirman algo que pueda comprometerlos a ellos al decir quién era Jesús realmente. ¿Qué había habido anteriormente como advertencia o amenaza entre los judíos para la gente? Los sacaban de la sinagoga. Si decían o afirmaban que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces, pues vayan y pregúntenlo al ciego porque ya está grandecito.